Matemáticas 2, clase número 9. Y en esta revisión que nosotros les llamamos, y acaban esas aclaraciones que quienes nos ven en todos los videos dicen, hoy otra vez las mismas aclaraciones. Estamos en la unidad número 3, que es cálculo diferencial para administración y economía, y el foco de la clase no es enseñarle puntualmente cómo hacer cada uno de los ejercicios, cómo manejar el software, sino es una mirada macro y de algunos detalles que sabemos que no están en el módulo. Entonces, en ese sentido, la clase es rápida porque lo que nos interesa es argumentar, justificar, fundamentar y por eso nuestro foco es interpretar. En esta clase es cómo vamos a interpretar algunas cuestiones, algunos detalles que sabemos que en el módulo pueden pasar desapercibidos, básicamente cuando queremos interpretar si está sobreestimando o subestimando un valor, una función marginal. Bueno, entonces, en ese sentido, vemos uno de los problemas, básicamente como los que ya hemos estado trabajando, nos dan una tabla de valores, nos dicen cantidades, los costos totales, y se advierten todos los ejercicios para esta unidad no están pautados, sino que todos inician con una frase, casi la primera línea de la actividad. Realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos. Y después, a continuación, les decimos algo, pero todos los problemas, 15 problemas que tiene el trabajo práctico número 3, básicamente tienen esa misma estructura. Esto tiene su razón de ser, porque la idea de informe indica que yo tengo que estar escribiendo. No podría ser que un informe sean solo gráficas o sean solo cuentas. Si yo trabajo en una organización y me dice, realiza un informe de lo que pasó de estados contables del año pasado, no puede ser que solo yo coloque cuentas, nada más, porque el informe implica que es voy a colocar una tabla de valores, pero tendré que hacer interpretaciones y ver detalles. Entonces, en ese sentido quiero ver cómo interpretamos información y algunas cuestiones que se nos pasan por alto. Como aquí solamente nos han dado una tabla de valores con los costos, que si miro la tabla de valores, veo que los costos están aumentando a medida que aumentan las cantidades, pero eso no me dice demasiado. Digo, no me dice demasiado en comportamiento porque tengo que analizar qué pasa con los costos totales, costos marginales, costo promedio o costo medio también que le podemos llamar, y costo promedio marginal o costo medio marginal que lo podríamos llamar. Me hace falta hacer un ajuste y mirar, y en estos puntos es donde quiero poner el foco de dónde hacemos un análisis para nuestro informe. La tabla no me dice básicamente, mirando los valores, no me habla de cómo están creciendo. Sé que están creciendo los costos, pero no me dice cómo. Entonces, esa información me la arroja costo marginal y nos interesa que ustedes aprendan a vincular parte de fundamentos económicos que puedo hasta encontrar en internet hoy en día, que entiendo por costo marginal, hay muchas páginas al revés de qué estamos hablando, más allá que muchas expresiones las utilizamos porque estas son cuestiones que uno aprende subsidiariamente. El foco dentro de las matemáticas es utilizar las funciones de la teoría económica, pero no desarrollamos en profundidad los conceptos centrales de la teoría económica. Sí se los mencionamos, pero uno tiene que tener la capacidad de aprender a aprender. Busco más información, pregunto al respecto, hasta con inteligencia artificial hoy lo puedo hacer. Y le ponemos ahí punto suspensivo porque esto continúa. ¿Cómo se calcula el costo marginal? Y casualmente hoy quiero tomar eso. Básicamente, cuáles son los tres caminos que nosotros tomamos y que se los pedimos, hay veces en los ejercicios, el tipo de informe. Esos caminos o pasos que les pedimos para cuando trabajamos con una función marginal, decimos, por un lado, queremos que lo hagan como un proceso de cálculo con variaciones. Ya lo venimos haciendo desde la unidad anterior. Y eso para nosotros tiene una razón de ser. A través de esas variaciones se interpreta qué es lo que estamos haciendo y quiero enfatizar en algunos aspectos para que no quede solo, hoy, bueno, pero ¿por qué no lo hacíamos directamente por reglas? Otro aspecto que vamos a colocar como nuevo ya para esta unidad es por definición, siendo que la definición la estuvimos mencionando en la unidad anterior, pero ¿cómo puedo trabajar incluso ayudándome con nuevos recursos, software en particular, pero no lo hace totalmente software, sino que está una fuerte interpretación por nuestra parte, y si no, por reglas de derivación.
Nos interesa que ustedes miren que cada uno de estos procesos son caminos diferentes que se complementan y no pasa por, pero ¿por qué no lo hacemos por reglas que es mucho más fácil? No porque el cálculo como un proceso de cálculo con variaciones tiene una riqueza que es importante para nosotros en términos de analizar qué está arrojando. No es una cuestión de encontrar solo fórmulas o de manera mecánica. Es más, desafiamos a ustedes que lleguen a colocar hasta en inteligencia artificial los problemas que le brindamos para esta unidad y van a ver que inteligencia artificial no se los resuelve, solo les da lineamientos generales con muy poco análisis, porque lo que está programado en este momento en inteligencia artificial es solamente respuestas automáticas y mecanicistas, mientras que acá, ¿qué les pedimos en un problema? Es elegí un valor, elegí qué pasa para, elegí cuáles valores en particulares, interpretar qué está ocurriendo con esos números, y eso significa que tengo que tomar decisiones, decidir en qué valor me conviene. Y ya vamos a ver dónde miraríamos cosas, dónde a mí me conviene o no. Una primera instancia sería, bueno, ajustamos el conjunto de datos y tengo la función de costos. Ya sabíamos, acá hay criterios que ya los tengo desde la unidad número 1, puedo valerme de coeficiente de determinación, pero no es el único también, dado que tengo que estar teniendo presente que el comportamiento en la teoría económica y viene toda la interpretación. Y acá la interpretación, a medida que avanzamos en las diferentes unidades de las matemáticas, no pasa solo por decir, la función de costos crece. No, tengo que decir más cosas. Tengo que darme cuenta que cómo crece en particular. A veces no es tan obvio darme cuenta cómo crece. Entonces puedo ver, para eso casualmente tenemos la función de costo marginal, puedo ver que la tasa de crecimiento es cada vez más grande, pero no podría apostar que así es desde 0 hasta 75 que estoy viendo en la gráfica. Puedo ver que, es más, desde 0 hasta 10, en la gráfica que tengo, no tiene una tasa de crecimiento cada vez más grande, sino que estoy viendo que la función, desde el punto de vista matemático, está curvada hacia abajo, es cóncava. Mientras que no me doy cuenta, en este caso de la función, en otro momento se empieza a curvar hacia arriba, es convexa o tiene curvatura positiva o concavidad positiva. Tienen alternativas de usar el lenguaje matemático técnico al respecto. Sí vamos a incorporar algunos conceptos matemáticos. El lugar, si efectivamente hay un cambio de curvatura, desde el punto de vista matemático, ese cambio de curvatura nosotros lo llamamos que es un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es un cambio de curvatura donde una función pasa a ser cóncava a convexa, convexa a cóncava. Pero entonces tengo que, desde el punto de vista económico, es interesante darme cuenta cuándo crece de una forma, cuándo crece de la otra. Y ahí tengo la libertad de decir, si ahora quiero probar con valores, diferentes valores, ¿cuáles me conviene? Bueno, me conviene elegir algún valor donde puedo estar viendo que tiene un tipo de curvatura, que eso significaría tiene un tipo de tasa de crecimiento y elijo otros. Podría pensar, a lo mejor elijo el 10, que estoy viendo que a lo mejor tiene una curvatura negativa, es cóncava, y elijo, no sé, 40, 50, el 60, que ahí tiene una curvatura positiva, y analizo qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre con la función de costo marginal, con la función de costo medio promedio, costo promedio marginal, en cada una de ellas. Esa es la libertad que nosotros les damos a ustedes en estos ejercicios donde no les decimos valúe en tal valor, qué ocurre, todo muy pautado. Queremos que se formen como profesionales críticos, pero para eso es necesario que ustedes aprendan a hacer análisis de por medio. Como proceso de cálculo con variaciones ya lo estuvimos haciendo. ¿Qué hacíamos? Teníamos nuestras cantidades, los costos, eran en miles de dólares, las cantidades en toneladas, veíamos variaciones cada uno, cada 0,1, 0,01, pero ahora tengo que ser capaz de interpretar qué es lo que estoy haciendo con cada uno de estos cálculos. Que si lo hiciera por fórmula o por definición, se pierde. Lo que estamos haciendo cuando tenemos acá en la columna que tiene un 1, básicamente es en cuánto se incrementan los costos por hacer, como la unidad de medida es 1 tonelada, por hacer 1 tonelada más. De allí era importante mencionar en qué margen de producción estoy.
Esta primera columna, que si la ajustamos, ya tenemos incluso cuestiones que hemos aprendido anteriormente. Si la función polinómica la función de costos es una función polinómica de grado 3, el ajuste de la de costo marginal va a ser de una polinómica de un grado menor, va a ser de grado 2. Hasta eso en este momento tengo que incorporar ese conocimiento matemático. Y esto, si tomo alguna de las líneas, tomemos la del 70. Si yo digo del 70 que los costos totales son 624,5 miles de dólares, en este caso, ¿qué estoy leyendo acá? En realidad es por hacer una tonelada más en cuanto se incrementa por hacer exactamente acá, ni siquiera es aproximadamente, es exactamente 24,8575 y le coloco cuál es la unidad de medida. Eran cientos de dólares, miles de dólares, millones de dólares, dólares, eso es en el contexto. Yo lo que quiero hacer es una mirada mucho más macro. ¿Qué es lo que está haciendo con el 0,1? Con el 0,1 me está estimando costos marginales, pero ¿qué hago de manera fina si lo miro? Estoy calculando cuánto me costaría, como las cantidades están dadas en toneladas, 0,1 es la décima parte de una tonelada, son 100 kilos. Estoy sacando la cuenta, cuánto me cuesta hacer 100 kilos más en el margen de una cierta producción, y al dividirlo por esa variación 0,1 queda multiplicado por 10. Entonces estoy estimando cuánto me saldría la tonelada a partir de una cantidad menor. Pero tiene un supuesto, pienso que los costos tienen siempre el mismo comportamiento. Saco la cuenta, cuánto me sale hacer 100 kilos en el margen de una producción, y ahora digo, bueno, entonces la tonelada es 10 veces ese valor, lo cual no es cierto. Esas cuestiones sí se las vamos a estar preguntando. ¿Qué es la última columna? Miro el 2,7. El 2,7 es estimar cuánto me sale una tonelada a partir de cuánto se incrementaba en el margen de una producción de 20 toneladas a hacer un kilo más. Y hay un supuesto que los costos se comportan de manera lineal. Entonces, si un kilo me sale una cierta cantidad, multiplico por 1000, listo, tengo cuánto me sale la tonelada. Acá puedo advertir algunas cosas más que también tengo que estar mirando. Si yo miro en 10 toneladas y miro qué pasaba para una tonelada, me da 2,80, 75, 2,81. Y acá, estimado a partir de un kilo, la tonelada me da 2,85. Está sobreestimando ese valor. Pero si me voy a los 70, donde hacer una tonelada más en ese margen de producción me sale 24,86 las unidades de que yo tenga cientos, miles de dólares, la que me corresponde, cuando miro qué pasó con la estimación de una tonelada más, me da 24,45, me da un número que es menor, está subestimando, mientras que allá estaba sobreestimando. Entonces no tiene el mismo comportamiento. Pero ¿dónde se ve esto? Lo vemos cuando veamos la gráfica básicamente de la función de costo marginal. Lo que sí hacíamos era el análisis de las tendencias. Teníamos entonces la función de costos, que era una polinómica de grado 3. Hacíamos el cálculo de las diferentes funciones de costo marginal para variaciones de una tonelada. Teníamos un modelo polinómico de grado 2. Variaciones cada 0,1, o sea, cada 100 kilos. Esto es ese modelo que tenemos allí es la estimación de cuánto me sale una tonelada más en el margen de cierta producción, sabiendo el incremento de 100 kilos o la décima parte de la tonelada. Esto es la estimación de una tonelada, pero a partir de los 10 kilos. Y esta a partir de un kilo. ¿Podríamos continuar? Sí. Así como tenemos un kilo, podríamos pensar cada 100 gramos, cada 10 gramos, cada 1 gramo. Por eso decimos, si miramos, ahora tenemos que hacer un análisis de tendencia. Esta tendencia, cuando la variación de la cantidad sea prácticamente cero. Entonces, ahora mirábamos qué pasaba con el costo marginal. Decimos, bueno, el coeficiente principal vemos que en este caso queda constante, es el mismo, 0,0075 de Q al cuadrado. ¿Qué pasa ahora con el
coeficiente que es lineal. Lineal porque estamos pensando que la variable tiene exponente 1, en este caso. Lo tengo que ver desde el valor, una variación igual a 1, y me voy aproximando valores que son prácticamente 0, cada vez más pequeñitos. Veo que es 0,2325, 0,2392, 0,2399, 0,23999, va ganando mayor cantidad de 9. Eso tiende a un 0,24. Y el último, si miro, 4,38, 4,48, 4,49, 4,499, eso tiende al hacerse 0 a un 4,5. Ya sabemos algunas cuestiones que es para otro camino. ¿Cómo puedo relacionar la función de costos con lo de costo marginal? Que son a través de reglas de las derivadas de diferenciación. Así que eso ya hoy tenemos todo ese manejo. Hoy vamos a incorporar parte que ustedes ya lo tienen en la descripción en el módulo, que es cómo lo haríamos por definición. Pero definición básicamente es calcular cómo escribo matemáticamente eso que hicimos antes. Es calcular un límite de una tendencia de un cociente incremental cuando las variaciones de esas cantidades tienden a ser cero. ¿Qué era lo que teníamos arriba? Y ahora tiene sentido para nosotros y no solo una fórmula. ¿Qué es f de x más delta de x menos f de x? Y bueno, si era la función de costos, era cuánto me costaba la función de costos en una cierta cantidad con el incremento que le coloqué, menos la función sin incrementar. Eso era lo que me daba. Si miro solo el numerador, era cuánto me costaba hacer 100 kilos más, 10 kilos más, 1 kilo más, si tomo nuestro ejemplo, que es la función de costos. Podríamos cambiar de otra función. Esto es cuánto me cuesta en el margen de una cierta producción hacer una cantidad muy pequeña, de ahí el delta X. X es la variable en este caso independiente. Para la teoría económica nosotros usamos cantidad, pero podría ser tiempo, podría ser otra variable. Y lo que hacemos al dividir por esa variación, no me queda un número más pequeño, me queda la estimación de lo que pasa con la unidad de medida, lo que pasa con una tonelada. Lo podemos hacer en GeoGebra, hacer estos cálculos, pero no queremos que directamente carguen toda la expresión, sino que empiecen a hacer algunos cálculos particulares. Esto está explicado en el módulo. Por eso no me quiero pasar a GeoGebra para empezar a tipear y mirar. Esto lo hacen tranquilamente porque lo tienen explicado en el módulo. Lo que me quiero quedar es con la explicación que a veces por hacer la técnica, más despacio para yo empezar a tipear, me pierdo la cuestión conceptual. Las clases teóricas para nosotros tienen sentido de explicar lo conceptual que está de fondo, la interpretación, y no perder ese sentido. ¿Qué estaríamos pidiendo? Como hay que calcular un límite, voy a tomar la función de costos que yo tendría. Entonces le pido, la hemos cargado, supongamos, acá en el caso que yo he colocado, se llamaba f, y le puedo pedir entonces en cálculo simbólico que desarrolle esta expresión. ¿Qué es que desarrolle esta expresión? La resta que tengo arriba entre el valor de la función de los costos más una variación de los costos, o sea, un incremento que tuvieron los costos, menos la función de costos. Y me aparece toda esa estructura. Tengo que tener competencias matemáticas para darme cuenta qué es lo que ocurre. Y aquí viene el desarrollo de lo que sería el numerador. Como tengo que calcular ese límite, tendríamos que dividirlo por la variación de la cantidad. Bueno, sería esta estructura dividirlo toda por las variaciones de Q. Miro el primer término que aquí aparece, si lo divido por Q, me quedaría 3/400 de Q al cuadrado. El segundo que me queda 3/400 por Q por delta Q elevado al cuadrado, como lo divido por delta Q, me va a quedar multiplicando por un delta Q. Básicamente me va a quedar esta estructura. Entonces, calculo este límite y ahora tengo capacidad para darme cuenta qué ocurre. Las variaciones de la cantidad tienden a ser cero. Bueno, entonces el segundo segundo va a tender a cero porque lo estoy multiplicando por delta Q. Acá el cuarto también va a tender a cero, el quinto también sobrevive, por así decirlo, en esta estructura. El límite me va a quedar 3/400Q al cuadrado menos 625Q más 9 medios, que si lo miramos coincide con el costo marginal que nosotros lo habíamos hecho por reglas de derivación o por el análisis de las variaciones que nosotros teníamos. Esta sería nuestra función de costo marginal. Ahora va la interpretación. ¿Qué leemos? ¿Qué leemos de por medio?
Hay algunas estructuras que sí las puedo copiar para lecturas en términos de qué leo con las expresiones marginales. Es positiva el del intervalo que quiero analizar. Tendré que decir en qué intervalo analizo. No puedo decir, es positiva. ¿Para quiénes es positiva? Es positiva en este caso de 0 a 75 toneladas que lo estoy viendo. 100, 200, yo elijo qué quiero estar viendo. ¿Qué me indica que sea positiva? Como es una función que me arroja valores sobre tasas de crecimiento, me dice que la función de costos totales crece. Por eso, porque tiene tasas positivas. Pero sin embargo, puedo determinar el mínimo de la función de costo marginal. ¿Y qué leo? Que aquí hasta el 16, si lo redondeo, viene decreciendo. No podría decir que la función de costos totales decrece. No, porque este informa sobre tasas. Lo que me está informando que hasta el 16 las tasas de crecimiento de la función de costos, está creciendo porque es positiva, pero las tasas de crecimiento son cada vez más chicas. Y aunque sea muy leve lo que estoy viendo, porque se pase básicamente del 4.5 disminuye al 2.58, pero disminuyen. Eso hace que la función de costos totales tenga una leve curvatura hacia abajo, o sea, levemente cóncava, si lo quiero decir, o curvada hacia los valores negativos, una expresión que ustedes quieran colocar. En tanto, a partir del 16, si lo miro, la función de costo marginal no solo es positiva, sino que crece. ¿Eso qué me dice? Por ser positiva, que la de costos crece. Y por crecer, que las tasas son cada vez más grandes de la de costos. Entonces, la función de costos tiene que ser convexa. Está curvada, tiene una curvatura positiva. Está curvada hacia arriba. Esto va a tener incluso un impacto en qué hacen los costos marginales. En qué caso subestiman y en qué caso sobreestiman. Ya lo vemos gráficamente qué va a ocurrir. El otro paso, el otro camino que podemos hacer es por reglas de derivación. Y por reglas de derivación, este caso es fácil. Tengo la función de costo total, que es una polinómica de grado 3, y decimos, bueno, ¿cuáles son las reglas que voy a usar? Por un lado veo la derivada de una suma algebraica, que si yo tengo suma y resta de funciones, la derivada es suma y resta de esas derivadas de cada una de las funciones. Tengo cada uno de estos sumandos, no es nada más que una potencia, que me aparece una constante por una potencia elevado a un exponente, entonces tengo la regla, y también puedo ver que tengo la regla tengo una constante, el 40, por ejemplo, en particular. Si aplico esas reglas, que ya lo estuvimos viendo en las clases pasadas, bueno, tengo otra forma de encontrar, entonces, tres formas diferentes de encontrar, en este caso, la función de costo marginal. Pasamos a la de costo promedio. La de costo promedio es la de costo total dividido la cantidad. Vimos en la clase pasada cómo se hacían estas cuentas. Que me conviene distribuir el denominador que era Q porque me queda más simple para encontrar las derivadas. Porque si no lo hago, me queda una estructura que la veo como un cociente y la derivada de un cociente es mucho más engorrosa para trabajarla. Entonces, hay veces lo que yo hago, un paso algebraico, me ayuda para que sea mucho más simple después la derivada. Si veo esta estructura, el último término lo puedo expresar como 40 por q a la menos 1 y puedo aplicar directamente como en reglas, lo puedo aplicar reglas de una potencia. Pero, ¿qué leo ahora de la función de costo promedio? Tengo que hacer un gráfico importante, entonces estoy viendo que los costos promedios disminuyen y logran ser mínimo al orden de las 31,87 toneladas, y en este caso me dice que me sale en promedio la tonelada unos 4.469 dólares con 94. Uso la idea de miles de, para no colocar 4.4699 miles de dólares, pero algo más tengo que estar viendo. Estoy viendo que hasta esa cantidad la tasa de decrecimiento de los costos promedios es mucho más vertiginosa que si la veo en valor absoluto, de lo que acontece a partir de los 31,87. A partir de los 31,87, el costo promedio, cuánto me cuesta por tonelada hacer,
comienza a subir, pero lo hace gradualmente, no lo hace de la misma manera que está haciéndolo antes de los 32 toneladas y lo redondeo. Ahora debo ser capaz también de poder decir en este análisis, porque por eso vamos sumando cosas en el análisis, si lo que va a ser el costo promedio, costo medio marginal, va a sobreestimar o va a subestimar los verdaderos valores que tienen. Puedo sacar las cuentas, pero lo que quiero es que veamos básicamente en algunas de las interpretaciones geométricas que hemos visto en clases anteriores, cómo puedo anticipar eso, si lo sobreestima o lo subestima, porque queremos que aprendan esa lectura. Así que cuidado en este aspecto. Esta tenemos la función de costo medio. Ya está acomodada. Me quedaría el último pedacito para acomodar, ese 40 por Q a la menos 1. Entonces, me queda más fácil, en lugar de aplicar una derivada de un cociente, sencillamente lo hago de una suma algebraica, tendríamos de potencias, tengo también de una constante, y me quedaría esta expresión. Básicamente las primeras son conocidas para nosotros, el coeficiente principal 0.0025 por 2, que me va a quedar 0.0050, disminuyo en un grado el exponente. Si miro el último término, es 40 por Q a la menos 1. Así que debería multiplicar 40 por el exponente, que es menos 1, me queda menos 40. El exponente me quedaba Q a la menos 1, le resto 1, uso esta regla, la central. Le resto 1, me queda a la menos 2. Bueno, es lo mismo que Q al cuadrado. También lo podríamos hacer, en este caso, si quiero mirar uno u otro, verificar con el software. El software es para verificar para nosotros. No es que apliqué reglas de derivación, no aplicaste, las aplicó el software. Aplicar reglas de derivación significa que estás diciendo cuáles son las reglas que estás aplicando y las pones en juego. Lo que haces con el software es verificar. Hay veces que va a ocurrir, la respuesta que me da, acá lo hice por vista algebraica, podría haber sido por cálculo simbólico, la respuesta que me está dando muchas veces no coincide con la que yo encontré. Puedo hacer una cuestión, o hago pasos algebraicos para darme cuenta si estamos en lo mismo, o termino viendo si las gráficas coinciden, al menos en el intervalo que estoy viendo. Ahí viene la de costo medio marginal o costo promedio marginal. Y ahora es, ¿qué leo? Acá empiezo a hacer algunas lecturas. Estaba viendo que el valor mínimo que nosotros teníamos antes me queda negativa. ¿Y eso qué significaría que me quede negativa? Que la función de costo promedio, costo medio, viene decreciendo. Pero al mismo tiempo, casualmente, veo las tasas que tienen al respecto, que decíamos, vienen con tasas en valor absoluto que son cada vez más grandes inicialmente, porque estoy viendo acá en el orden del 10 que me está cerca del menos 0,46, 47 aproximadamente es lo que me estaría dando como tasa. Mientras que a partir del mínimo que lográbamos los costos del costo promedio, comenzaban a crecer y lo hacía gradualmente, que se ve en esta gráfica casi como un comportamiento aparentemente lineal en esta instancia. Esto es toda la lectura que uno haría. Ahora viene la idea de decir, tengo que elegir valores. ¿Y qué leo con esos valores? Yo elegí el 10 y el 40. Pongo acá en esta tabla el 10 y el 11 porque quiero sacar la cuenta. Leo por líneas. Para el 10 me dice, mira, los costos son del orden 75.5 miles de dólares. ¿Qué leíamos con el 2,85? Es lo que está pronosticando, que en el margen de una producción de 10 toneladas, producir una tonelada más, los costos aumentan en aproximadamente 2,85 miles de dólares por tonelada. Exactamente cuánto se incrementaban. Y saco la cuenta, cuánto me costaba hacer por 11, hago la resta, 78.3075, le resto 75.5, en realidad es 2,875 miles de dólares. Claro, con números me queda fácil darme cuenta que en realidad ahí los costos marginales lo están sobreestimando. Pero ¿qué pasa si elijo entre el 40, me queda 6,9? Me dice, en el margen de una producción de 40, que me sale 188 miles de dólares, hacer una tonelada más, los costos se incrementarían aproximadamente en 6,9 miles de dólares la tonelada.
En realidad, ¿cuántos incrementaban? 7.0825 miles de dólares. Acá lo estaba subestimando. Pero entonces quiere decir que debo haber sido capaz de darme cuenta hasta cuándo los costos marginales sobreestimaban o subestimaban, que estaba en el mínimo de la función de costo marginal. Costo promedio, miramos alguna de estas líneas. Para 10 toneladas, si hago 10, me cuesta 7.55. ¿Qué pronostica el costo promedio, costo medio marginal? Que si hago una tonelada más en el margen de las 10 toneladas, el costo promedio disminuye aproximadamente 0.47 miles de dólares por tonelada. ¿Cuánto en realidad disminuyó? Disminuyó 0.43 miles de dólares por tonelada. Si lo veo en términos de disminución, entonces acá lo tengo que ver en términos de valor absoluto, el costo promedio sobreestimó el descenso que tendríamos. O sea, indicó una mayor cantidad. Lo veo en términos de valor absoluto, porque si lo veo en términos de números, para nosotros es más pequeño este número que este otro. ¿Qué pasó con el 40? Donde veo que el costo promedio me sale 4.7 miles de toneladas cada una de ellas. ¿Qué pronostica el costo promedio marginal? Que si hago una tonelada más en el margen de esa producción, el promedio va a aumentar en 0.055 miles de dólares la tonelada. Sin embargo, si saco la cuenta, es 0.05811 miles de toneladas, miles de dólares la tonelada, el aumento que pronostica. Pero entonces, en este caso, lo estaba subestimando. Acá viene el detalle que les agregamos de la clase teórica. ¿Cuándo sobreestima y cuándo subestima? Por las dudas que uno hubiese construido una regla equivocada al respecto. Por ejemplo, ahí tenemos una función, la de color rojo es nuestra función, sea costos, ingresos, estoy viendo algo. Tiene algo en particular. Esa función es cóncava, está curvada hacia los valores negativos. Si yo tomo en un punto en particular, ¿qué hacía la función marginal en ese caso? Es estimar qué ocurre ante una variación de una unidad pensando, en lugar de tener esa curva, la pienso como una recta. Entonces, esa es la estimación. Pensemos que lo que tenemos, la parte inferior de este triángulo, en nuestro caso, es el incremento de una unidad más, me dice, mira, pronostica este aumento. Sin embargo, ¿cuánto aumentó en realidad? Lo que aumentó en realidad es menor. En este caso está sobreestimado. Pero no es suficiente decir, entonces cuando yo veo una recta tangente que está por encima de la curva, pasa eso. No, porque en este caso tenemos una curva que es decreciente, la roja, y es convexa. Si analizamos en el punto allí y vemos una tendencia marginal, ¿qué es esa tendencia marginal? Es pensar a la curva como una recta, o sea, en ese entorno de ese punto, en lugar de tener la curva, tengo cuál es la mejor aproximación por una recta. Es la que tenemos en color azul. ¿Qué pronostica al hacer una unidad más? Pronostica este decrecimiento que tengo acá, este en términos matemáticos sería el cateto que tiene este triángulo que tengo acá. Ese es el cuánto va a decrecer. Sin embargo, ¿cuánto decreció? Decreció esta cantidad. Decreció mucho menos de lo que está pronosticado. En ambos casos sobreestima, pero no puedo tomarlo mecánicamente diciendo, es cuando está hacia arriba o está hacia abajo. Conviene hacer un análisis de mirar qué es lo que ocurre, entender sustancialmente lo que ocurre en estas instancias, más que mecanizar si es cóncava y si es convexa, si está por arriba, por abajo, no, míralo en un caso particular, cómo entiendo el pronóstico y cómo me doy cuenta si es mayor o menor. ¿Qué va a pasar cuando subestima? Miremos en este caso, tengo una función que está creciendo, si lo veo es la de color rojo, si la miro desde el punto de vista matemático es convexa o tiene una curvatura positiva. Si ahora veo una función marginal en el entorno del punto, ese punto que estoy colocando verde,
¿Qué estoy haciendo? Pensando que en lugar de la curva tengo una recta. ¿Qué va a ocurrir con un pronóstico? El pronóstico de la función marginal es el que es esa recta en color azul, es la pendiente casualmente de esa recta. Me dice, mira, para una unidad pensemos que el cateto que estamos viendo de este triángulo es aumenté una unidad, me dice, esto es lo que se incrementaría, es el pronóstico. Pero ¿cuánto se incrementan en realidad? Se incrementa una cantidad mayor. Por eso decimos que la función marginal subestima. Sin embargo, podríamos tener así otra función en este caso. Otra vez de nuevo es cuánto está pronosticando, en este caso, una tasa de decrecimiento que me va a quedar negativa. Me pronostica que decrece este valor. Sin embargo, lo que decrece en valor absoluto es un valor mayor. Esto es como para que se den así una imagen de cuánto sobreestima o subestima uno. Me quedo como último detalle ahora porque hicimos una función de costos que era una polinómica, pero si hubiésemos tenido una función de costos, de costo medio, por ejemplo, que hubiese sido, en este caso, no puedo hacer mucho arreglo matemático de por medio, decir, bueno, la anterior, como era una polinómica dividido la cantidad, podíamos trabajar algebraicamente. Si hubiésemos tenido esa función, no puedo hacer nada y en este caso sí, no me queda más que derivada de un cociente y al mismo tiempo tengo derivada de una constante por una función y tengo derivada de una exponencial. Esto ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, me quedaría por aplicar la derivada de un cociente, tratar de que esto me quede más compacto, simplificar lo que puedo. ¿Por qué lo queremos hacer de esta manera? Y para que desarrollen competencias matemáticas también. Y después, en última instancia, lo termino dejando de esa expresión. Ahora, ¿lo puedo verificar? Sí, lo puedo verificar, por ejemplo, con software. ¿Y cómo puedo verificarlo con software? Puedo usar en la vista algebraica, acá cargué la función y le pido la derivada. Ahora tendría que darme cuenta si esta expresión que me tiró la vista algebraica del software es la misma que yo había llegado por fórmulas. También podría caer a cálculo simbólico y pedirle la derivada, y puedo colocar la derivada tal cual con Q, solamente que en este caso voy a decir cuál es mi variable, que es Q, y tengo esta expresión. Si veo, no necesariamente es la misma que me dio en vista algebraica, pero tengo la capacidad de darme cuenta qué fue lo que hizo. Y distribuyó el denominador, básicamente es lo que hizo. Podría, si tenía cargada la función f, como f, g el nombre, le puedo pedir directamente encontrarme la derivada en cálculo simbólico y me tira esa expresión. Si no me doy cuenta para corroborar si el cálculo que yo hice aplicando reglas de derivación es el mismo el que me está arrojando el software en sus diferentes variantes, o sea, vista algebraica, cálculo simbólico, grafico. Esa es la gráfica que tira el software cuando le pido calcular la derivada. Y ahora yo tendría que cargar esta función, que es la que yo saqué por reglas. Y al menos controlar que en el intervalo que yo estoy analizando coincidan las funciones. Es decir, sí, coinciden. Es una cuestión de expresiones algebraicas que puedo pasar de una a la otra, pero entonces me doy cuenta que está bien y no necesito que alguien me diga, está bien lo que hiciste, lo podés controlar. Así que cuidado que lo que hacemos con el software son verificaciones, no es que reemplaza los cálculos, pero tenés la ventaja de que uno puede hacer cálculos y verificar qué está ocurriendo. Bueno, preguntas, comentarios que pueden quedar al respecto, pero esto era lo que les queríamos contar en la clase